Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Proyectar en este formato cuarentena que estamos implementando ya hace una semana, cuidándonos y cuidando también a nuestros entrevistados y a todos los trabajadores de la productora Olein Isaac. En el programa de hoy vamos a seguir tratando los temas de siempre que tienen que ver con la arquitectura, con la construcción, con el urbanismo, con la obra pública y con el patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a hablar primero con el presidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos en relación a algunas gestiones institucionales que están haciendo desde el colegio para tratar de aminorar el impacto de lo que es esta cuarentena para todo el mundo de los matriculados profesionales y para todo el sector de la construcción. Realmente que preocupa y mucho esta situación. También estaremos analizando algunas innovaciones tecnológicas en lo que tiene que ver con el sector de la construcción, puntualmente lo que es el sistema BIM, un sistema de modelaje informatizado, del construir antes de construir. Vamos a hablar con el arquitecto Rómulo Bertolla en relación a este sistema y cómo lo están implementando en la región, puntualmente en la ciudad de Rosario. Muchos edificios ya se están construyendo con este sistema que realmente una vez que se logra implementar tiene muchísimas ventajas, sobre todo en lo que es el flujo de trabajo de todo el sector de la construcción. También hablamos con el arquitecto Juan Martín Laurencich en relación a cómo impacta este parate a un estudio de arquitectura, cómo hay que transformar el trabajo y también cuáles son los correlatos económicos que trae para un estudio, como hay muchísimos en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe, estudios medianos de arquitectura con mucho trabajo de obra que en estos momentos se ven imposibilitados de continuar con ese aspecto. Y también vamos a recorrer en lo que tiene que ver con el patrimonio de nuestras ciudades, la bajada de los Vascos, uno de los lugares más coloridos del Parque Urquiza en la ciudad de Paraná. El arquitecto Fernando Ponce nos va a contar la particular historia de este viejo camino al antiguo puerto de la ciudad que en un momento estuvo habitado por vascos, pero que tiene una arquitectura italianizante muy marcada, sobre todo por los inmigrantes que habitaron durante muchos años esa zona. Todo eso en el programa Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar: WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich, trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y lo decíamos recién en la apertura del programa, el arquitecto Carlos Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, nos va a contar en relación a distintas gestiones institucionales que están realizando desde el colegio y también desde FADEA, la Federación Argentina de Arquitectos, que los nuclea, y justamente desde allí también realizaron algunos pedidos al gobierno nacional que tiene que ver no solo con la parte impositiva, sino también con otras medidas necesarias para el sector. Lo que hicimos fue acompañar y un poco consensuar con la gente de la FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura, que nos nuclea a nivel nacional. Consensuamos una nota que se presentó al jefe de gabinete de ministros, al doctor Cafiero,
donde un poco solicitamos una serie de medidas a nivel nacional que nos ayuden a paliar un poco esta situación, digamos, ¿no? Son medidas de tipo impositivas, digamos, de suspender el cobro de algunos impuestos, como puede ser el monotributo. Muchos de nuestros colegas son monotributistas y no entran en la categoría que recibió esa ayuda del gobierno. Entonces, bueno, solicitamos un poco tener en cuenta eso, también como para las pymes, que están a nombre de arquitectos, digamos, muchos arquitectos que tienen empresas unipersonales, que también están siendo muy castigadas con este parate de lo que es la obra, las diferentes obras de construcción. Y después le planteamos algunas medidas para cuando, digamos, salgamos de esta crisis sanitaria, reactivar el sector, ¿no? Que ya venía siendo bastante castigado en los últimos años. Una de las cuestiones que se charló y que se está pidiendo, que en realidad se venía pensando desde antes, se venía gestionando desde antes con el gobierno nacional, tiene que ver con el relanzamiento del plan Procrear. Nos parece que va a ser un gran incentivo ese no solo para los arquitectos de la construcción, sino que en general mueve un montón de otros rubros y es una forma rápida, digamos, de reactivar nuestro sector y la economía en general. Así que volvimos a reforzar ese pedido. De todos modos, como te contaba, se venía analizando, ya el gobierno lo tenía en carpeta, así que calculo que esa va a ser una de las primeras medidas que se va a lanzar cuando salgamos un poco de esta crisis sanitaria, ¿no? Y empecemos a poder salir a trabajar y iniciar las obras de vuelta. ¿Y a nivel provincial se iniciaron algún tipo de gestiones? Bueno, en esa misma, digamos, dentro de ese mismo esquema, digamos, y presentamos una nota al gobierno provincial, solicitando también un paquete de medidas de tipo impositivas, digamos, lo que tiene que ver específicamente con el impuesto a profesiones liberales, si se pudiera suspender en lo que dure esta crisis, y lo mismo para las empresas unipersonales de arquitectos matriculados, también que tengan en cuenta a la hora del impuesto de ATER. Eso fue a nivel provincial. Después las regionales, como sabes, nuestro colegio es un colegio muy federal que tiene 5 regionales. Las regionales están haciendo el reclamo pertinente también a los municipios de nuestra provincia. Así que bueno, esas un poco fueron las gestiones con el gobierno. Y a nivel, también le planteamos, a nivel organizativo del colegio de arquitectos, ¿qué medidas tomaron? Bueno, el colegio está haciendo un gran esfuerzo en seguir funcionando normalmente, digamos, lo estamos haciendo bajo el concepto de trabajo a distancia. Las reuniones de junta ejecutiva se realizan de manera virtual, y lo mismo con el directorio. Ya tuvimos el directorio de marzo, digamos, se resolvió así, hacerlo de manera virtual con todos los presidentes de las regionales, y obviamente estamos en un contacto directo todo el tiempo teniendo reuniones con los asesores que tenemos en el colegio, los asesores contables y los asesores legales, por todas estas medidas que está lanzando el gobierno, que en algún punto puede llegar a beneficiarnos en lo que tiene que ver con la parte impositiva, digamos, la parte impositiva del colegio. Así que todo el tiempo estamos teniendo reuniones de tipo a distancia, digamos, ¿no? De teletrabajo. Pero hemos logrado con mucho esfuerzo que el colegio siga funcionando normalmente, cumpliendo con sus tareas básicas. Están cerradas las sedes y obviamente no tenemos atención al público, pero bueno, estamos generando un esquema de trabajo bastante efectivo para esta situación. Y al mismo tiempo venimos ya también como para ganar tiempo, desarrollando algunos temas que los teníamos en carpeta. Por ejemplo, de las capacitaciones, digamos, ya estamos encarando realizarlas desde este año de manera virtual. Así que bueno, estamos armando ese ciclo de capacitaciones para que la matrícula pueda contar con ese servicio este año. Hacemos la primera pausa en el proyectar del día de hoy, pero no te vayas porque ya vamos a seguir conociendo todo lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología BIM en la región. Vamos a conocer un caso de Rosario que realmente es digno de analizar. Pausa muy breve y ya seguimos con más proyectar.
Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Bloque 2 en el proyectar de hoy. Ahora sí vamos a conocer detalles del sistema BIM. No solo qué es el sistema BIM, algo que ya hemos recorrido en programas anteriores de proyectar de otras temporadas, sino también cómo se lo implementa en la región, cómo se está trabajando aquí en la zona. Puntualmente, el arquitecto Rómulo Bertolla nos va a contar de algunas experiencias de la empresa, del estudio de ellos, de la desarrolladora, en relación a la implementación del sistema BIM en la ciudad de Rosario. Un caso interesante, no solo para ver a este sistema de construcción o de construir antes de construir, de modelaje informático, de todo lo que tiene que ver con la construcción de una vivienda o de un edificio, sino también pensar que no es una tecnología futurista o algo que estemos viendo como muy lejos en el escenario, sino que se está aplicando aquí nomás, muy cerquita, y que seguramente dentro de poco será una realidad, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la ciudad de Santa Fe. El arquitecto Rómulo Bertolla del estudio Pensaer de Rosario nos cuenta qué es el BIM y cómo se implementa en la región. El BIM, las siglas vienen de Building Information Modeling en inglés, que lo que son es un poco la evolución del sistema de representación gráfica que teníamos habitualmente en la arquitectura, donde lo que hacíamos era representar en 2 dimensiones el proyecto, el objeto a construir, la pieza arquitectónica, que nosotros generalmente desarrollábamos planos, digamos, en 2 dimensiones. Y lo que lográbamos con estos planos muchas veces era que no teníamos una muy buena interpretación de parte del equipo, no teníamos una muy buena interoperabilidad entre todos los actores y principalmente generabas, cuando llegabas a la obra, porque eran abstracciones bidimensionales de un objeto tridimensional, muchas veces lo que nos encontrábamos era que había incompatibilidades entre lo que habíamos pensado en un plano bidimensional y lo que la obra construida se daba. Entonces se generaban muchos desperdicios, muchos desperfectos, muchos caños que atravesaban una viga, muchos detalles constructivos que no estaban pensados. Y después otra cuestión es que todos los actores del proceso de construcción, pongámosle cliente, arquitecto, ingeniero calculista, empresa constructora, sanitaristas, electricistas, la información se movía casi como islas, ¿no? Entonces la información pasaba del arquitecto y como un objeto cerrado pasaba a la empresa constructora que cotizaba o al maestro mayor de obra que iba a construir. Después lo mismo pasaba con el electricista. Entonces lo que pasaba era que no podías aprovechar las mejores experiencias y mejores prácticas de todos esos actores. ¿Por qué? Porque para el arquitecto, que una vez que había hecho todo el legajo constructivo, tener que volver a cambiar algo claramente era muy ineficiente y muy costoso. Entonces, lo que pasaba, generalmente en una obra de construcción, el flujo de trabajo es
que el cliente se cierra con el arquitecto, define el proyecto, el arquitecto desarrolla el legajo lo más detallado posible. Con ese legajo lo más detallado posible salíamos a cotizar con una empresa constructora. Esa empresa constructora, en un lapso muy corto de tiempo, trataba de generar un presupuesto con la información que le dio el arquitecto y después salíamos a la cancha rápidamente. Cuando eso lo hacíamos con los planos, digamos, bidimensionales, y no tenías posibilidad de poder empezar a interactuar con estos actores, te perdías mucho la posibilidad de que ellos puedan empezar a aportar. Entonces, el BIM son distintos programas que lo que te permiten justamente es poder trabajar colaborativamente entre todos los actores de la obra en un único modelo. Eso lo que te brinda es poder optimizar las experiencias, el know-how de cada uno de estos actores, volcándolo en un objeto, en este caso tridimensional, en una computadora, pero que lo que te permite es tratar de minimizar el impacto de errores una vez que lo construyamos. Es un método de comunicación muy eficaz también con los clientes, porque el cliente puede ver tridimensionalmente el objeto que va a construir, pero principalmente porque para eso también había herramientas como el 3D Studio o herramientas como la vectorización tridimensional. Principalmente lo que podemos empezar a sacar del modelo hoy es información, y es información muy valiosa porque también lo que nos permite es eficientizar los procesos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, si nosotros modelamos tridimensionalmente un edificio, un objeto o lo que sea con Building Information Modeling, podemos empezar a sacar, por ejemplo, cuánto es el cómputo métrico que ese edificio está teniendo, y también lo que nos permite es poder, digamos, modelar todas las instalaciones hasta poder trabajar sobre la parte de planificación de la obra. Entonces, el objeto ya no es más una abstracción bidimensional de un objeto tridimensional, sino que es un objeto tridimensional que lo que te aporta aparte es la información relevante y precisa de que ese objeto, cómo ese objeto va a ser construido. Siempre lo que se dice que es construir antes de construir. Obviamente que por el solo hecho de usar BIM no te garantiza nada, porque es una herramienta. Mientras más cabezas, mientras más horas de vuelo, mientras más experiencias, mientras más colaboración vos tengas con todos los actores que van a trabajar en esa obra puntual y podamos meterle a ese objeto muchísimo más rico, muchísimo más jugo le vamos a poder sacar a ese modelo, que después se va a resultar en una obra mucho más eficiente en esto, y también está bueno aclararlo, que es en la representación gráfica y en la gestión de la información del modelo. Haciendo un uso eficiente, haciendo un uso profesional del BIM, no garantiza, por ejemplo, que los plazos, que la gestión de la construcción sea como la que tiene que ser. Tampoco te garantiza que los costos vayan a ser lo que vos presupuestaste o los costos que se estimó para esa obra. Justamente ahí es donde entra otro capítulo, que es qué herramientas, qué sistemas podemos volcar al momento de jugar el partido, de empezar a construir la obra. ¿Cómo lo están aplicando a esto en la región? ¿Cómo están viendo el desempeño ya en obra? El desarrollo de BIM en los últimos 3 años, la verdad que viene creciendo muy fuerte. La Cámara Argentina de la Construcción desarrolló el BIM Forum, que es una especie de institución que lo que hace es promover esto. Viene dando charlas, estuvo en Paraná, yo sé que estuvo, y viene dando charlas por todo Santa Fe. O sea que se viene haciendo un trabajo muy fuerte de distintos ámbitos de desarrollo, capacitación, sensibilización sobre la importancia de empezar a innovar en cuanto a el uso de tecnología principalmente. La realidad que en la práctica hay una curva que muchas veces parece o hace que las empresas les cueste poder entrar a esto, porque hay que hacer una pequeña inversión en máquinas, obviamente, porque requerís, digamos, tener sistemas de procesamiento de datos en computadoras, pero que tampoco nos creamos que tenemos que comprar una computadora digamos, muy sofisticada. Y del otro, el comprar licencias para poder tener los programas, digamos, licenciados, porque te permiten tener mucho más alcance. ¿Esto qué hace? Que en un contexto de construcción como en el que estamos,
muchas empresas piensan de que es muy grande la inversión para poder entrar en el BIM y hace que muchas empresas a lo mejor les cueste entrar. La realidad es que lo que nosotros venimos monitoreando es que cada empresa que invierte en tecnología, que invierte en digitalización de su proceso productivo, realmente se repaga en muy corto tiempo. Sin ir más lejos, voy a contar una pequeña anécdota en cuarentena, digamos, para ponerlo también en contexto. A nosotros nos tocó 24 horas poder montar el estudio de arquitectura que estamos actualmente desarrollando 10 edificios con 10 arquitectos de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros trabajamos bajo una plataforma dentro del BIM que se llama ArchiCAD, que es el programa, que nosotros trabajamos con un modelo que se llama Teamwork, a donde cada arquitecto desde la casa puede acceder a un único modelo y trabajar en conjunto con un único modelo. O sea, lo que yo a lo mejor tendría 10 arquitectos trabajando en sus casas aislados, uno dibujando un plano, otro dibujando otro plano, hoy están juntos colaborando y trabajando en conjunto, sumando a ingenieros calculistas y empresa constructora. Entonces, eso es lo que la tecnología nos posibilita y es lo que te termina repagando la inversión. O sea, es en productividad. Hoy en día tenemos muchos colegas que están parados a cero en producción porque de golpe me quedaron los archivos en la oficina o no logré sacar la computadora de la oficina, a tener una empresa que está 100% trabajando en menos de 24 horas. Entonces, la verdad que nosotros lo que venimos viendo es que empieza a tener cada vez más empresas que empiezan a ver que esto realmente es el presente, no es más el futuro, donde cada vez esta inversión se repaga mucho más rápido y que aparte va a llegar un momento dado que ya está pasando y no va a pasar demasiado tiempo hasta que sea una exigencia para muchos clientes, para el Estado mismo. Ya se empezó a hablar, en el gobierno anterior ya se habían hecho reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para que ya se empiece a exigir esto, el BIM, como método de representación en la construcción. O sea que es el presente y de acá no mucho va a pasar a ser, si lo tenés, vas a poder seguir estando en el rubro y si no vas a estar muy desactualizado sobre cuál es la propia dinámica de la construcción actual. ¿Y qué pasa con el resto de los gremios del sector de la construcción? ¿Cómo se relacionan con este sistema los que entran a posterior, que ya está el proyecto en marcha? O sea, lo más paradigmático para nosotros es el tema obreros, cómo llega el BIM a la obra, nosotros siempre lo decimos de ese modo, o por ejemplo con los subcontratistas, ¿no? Con el plomero, con el electricista. Justamente nosotros lo que tenemos actualmente son talleres de capacitación, porque hoy en día nosotros con cualquier operario tiene un teléfono inteligente, entonces hoy en día hay programas de visualización a donde cualquier obrero, sin necesidad de aprender nada, porque lo mueve simplemente con los dedos, como nuestros hijos hoy en día navegan con Google Maps por la computadora, completamente intuitivo, y pueden pasear y recorrer el objeto a construir. Lo cual lo que nos posibilita, nosotros muchas veces tenemos iPads o tabletas en las obras, que lo que nos permiten es tener la información en primera persona y online con la persona que va a ejecutar el trabajo. No nos olvidemos que todo el desarrollo que yo le puedo dar a esta tecnología en la oficina, con los arquitectos, si no tenemos un camino, una metodología eficiente para que eso llegue a la obra, no sirve para nada, porque queda muy lindo en la computadora, pero eso después se puede construir. Y siempre entre el objeto construido y nuestra computadora está todo este equipo de trabajo que son los operarios y son los subcontratistas. Entonces, justamente tener puentes eficientes entre el modelo y los que realmente van a ejecutar el trabajo es clave y fundamental. Y para eso también la tecnología, como te decía recién, te da muchas soluciones para que el modelo pueda llegar y se pueda visibilizar en la obra, se pueda actualizar. No nos olvidemos que otra ventaja muy grande es que no existen más los reversionados. Vos tenés un único objeto, que los planos son una consecuencia automática de ese modelo, o sea que vos cambiás el modelo y los planos se reversionan solos. Entonces, hay muchas ventajas en la cotidianeidad de cómo poder implementar y cómo poder llevar esto a la obra, que realmente lo hace. A ver, esto no lo inventamos nosotros, esto es lo que está pasando en el mundo, y yo estuve en septiembre del año pasado en Perú y también en Latinoamérica, digamos, es una realidad en Latinoamérica.
¿En cuántos proyectos los están implementando ustedes y con qué resultado en Rosario? Nosotros en Rosario actualmente, nosotros tenemos una desarrolladora inmobiliaria, hacemos edificios de propiedad horizontal, pero también tenemos otras obras de otras escalas, como casa, cuestiones comerciales. Nosotros hoy tenemos el estudio de arquitectura trabajando 100% con BIM, o sea, nosotros no trabajamos con otra metodología que no sea con esto. Nosotros llevamos más de 12 proyectos, edificios hechos, y para nosotros ya no existe otro modo de pensar que no sea utilizando esta herramienta. Pasa eso, llega un momento dado que es como, pasa a ser unos lentes que es muy difícil de sacártelos. Y lo que nos está pasando, por ejemplo, es que es muy importante que la cadena se empiece a alinear, porque si solamente lo hacemos nosotros encapsulados en el estudio de arquitectura, por ejemplo, también se denomina lo que puede ser un falso BIM, porque no tenés a toda la cadena integrada. Entonces, el desarrollo y el desafío que tenemos ahora es de empezar a capacitar. Por ejemplo, ahora tenemos un programa de capacitación con una de las empresas constructoras que trabaja con nosotros para poder integrarlos al modelo y poder empezar a interactuar realmente. Lo mismo estamos haciendo con el estudio de los ingenieros calculistas. Entonces, ahí empezás realmente a sacarle el jugo digamos, a las bondades que te puede dar la herramienta. Y muy interesante, sin dudas, todo lo que tiene que ver con el sistema BIM, como decíamos, una realidad que tenemos cada vez más cerca y que sin dudas de a poco la vamos a ir viendo también aquí en la provincia de Entre Ríos. Nosotros vamos a hacer una pausa y en el bloque siguiente vamos a hablar del impacto del parate económico de esta cuarentena en los estudios de arquitectura. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Albalatex Ultra Lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Estudio Laurencich. Trayectoria e innovación. Arquitectura, diseño y decoración. Búscanos en Instagram. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque del Proyectar del día de hoy. Ahora vamos a hablar con el arquitecto Juan Martín Laurencich del estudio Laurencich de la ciudad de Paraná sobre cómo afecta este parate en la construcción, esta emergencia sanitaria en los profesionales. Sin duda que la cuarentena es una oportunidad por ahí de retomar ciertos trabajos de estudio más proyectuales que habían quedado un poco relegados ante el ritmo natural de las obras de construcción, pero también tiene su impacto económico, obviamente en lo que tiene que ver con la relación con los clientes y todo lo que implica que la construcción esté parada. Estas fueron partes de los ejes de la charla con el arquitecto Juan Martín Laurencich. Yo creo que tenemos varias aristas. Una es el tema organizativo del estudio, que nos encontramos en un tema muy nuevo para nosotros, que es salir del estudio, del lugar de trabajo que tenemos, que trabajamos generalmente en conjunto, somos un equipo de trabajo, y bueno, ahora cada uno desde su casa. Por suerte la tecnología hoy nos ayuda
y podemos laburar, podemos mostrar planos, podemos mandar cosas, estamos en movimiento, como vos decís, más complicados, más limitados, porque cada uno tiene su familia, atender sus cosas, su gente, su casa, todo, pero bueno, se está trabajando, por suerte pudimos trabajar. En cuanto a construcción, sí, estamos bastante frenados, digamos, se cortó todo, no hay nada, no sabemos, también está la incertidumbre de saber cuándo vamos a volver, cuándo se va a poder iniciar de nuevo con las obras, con los trabajos que tenemos en marcha. Y bueno, qué sé yo, la verdad que es una situación nueva para todos, y aguantándola y también disfrutando de otras cosas, cambiando un poco la cabeza. Creo que se puede uno acomodar y poder disfrutar y hacer otras cosas que por ahí en el día a día, en esa vorágine que uno tiene, no alcanza a tener esa sensibilidad de poder disfrutarla, ¿no? Como es la familia, como es su casa, poder trabajar desde acá. Así que también está bueno y aprovechando eso. ¿Qué pasa con los proyectos arquitectónicos que por ahí uno tenía pendiente, con clientes a los que quizás por el ritmo de obra no se puede atender? ¿Es hora de volver un poco a toda esa demanda que estaba latente en el estudio? Sí, estamos aprovechando eso, aprovechando proyectos atrasados, que por ahí por la demanda nos cuesta tiempo, o sea, tratamos de cumplir con todos, con un tiempo más, y ahora, bueno, aprovechando esto para desarrollar proyectos e ir avanzando en lo que es la planificación, digamos, hacer los anteproyectos y mostrarlos. Hoy tengo una conferencia, una charla con unos clientes que tenemos que mostrar una casa, así que le mandaré los planos y charlaremos así como estoy charlando con vos, con ellos, y explicándole un poco cómo es el proyecto. ¿Y económicamente cómo impacta en la organización del estudio? Y bueno, eso es complicado, digamos. Bueno, si bien los arquitectos, bueno, nuestra forma de trabajar así, como es independiente, no es como tener una mensualidad, un sueldo, ¿viste? Siempre vamos por meses, a veces aparece plata, a veces no aparece, y bueno, esto yo creo que 15, 20 días no nos va a impactar directo ahora. Estoy hablando de mi estudio, ¿no? Por ahí no es para todos iguales. No nos va a impactar directamente, pero sí nos va a impactar a más largo plazo. Me parece que hay varios proyectos que se nos pueden caer, otras cosas que pueden salir. Va a modificar un poco el programa, o lo que nosotros teníamos pensado para este año, seguro se va a modificar algo. Tratando de ser optimista y pensando que esto va a durar lo menos posible. Ojalá que no nos impacte tanto en la economía a todos, pero va a tener su impacto, me parece. Así que bueno, ¿crees que en la salida de la cuarentena, cuando se ordene un poco y se empiece a normalizar, el sector construcción tiene que tener algún apartado aparte, algún permiso especial para poder funcionar con más normalidad? Si va a tener algún permiso especial para trabajar. Si crees que es necesario que lo tenga. Sí, yo creo que tienen que activarlo rápidamente. Si se puede, sería una buena medida, porque hay mucha gente, más allá de nosotros los profesionales, hay mucha gente en el rubro de la construcción que vive el día a día, y esto sí lo está jodiendo bastante a ellos. Entonces, me parece que deberían habilitar de alguna manera, y teniendo los cuidados necesarios, que esta gente, o sea, que el pueblo en sí pueda empezar a moverse y a trabajar de alguna manera, algunos controles, algo para empezar a habilitarlo, siempre y cuando esté controlada y priorizando la salud, ¿no? Que el gran tema que tenemos ahora, que nos da mucha incertidumbre y no sabemos qué es lo que puede pasar. Y también le preguntamos sobre estas cuestiones al presidente del Colegio de Abogados, al arquitecto Carlos Fernández Cabrera, que trabaja en una desarrolladora inmobiliaria y que está relacionado con un estudio de arquitectura, que obviamente también en la ciudad de Concordia se ve afectado por todo este parate en el sector de la construcción. ¿Cómo organizaron ellos su trabajo y qué experiencia tuvieron en esta pandemia? Fue parte de la charla con el arquitecto Carlos Fernández. En general, lo que muchos están haciendo, también como te contaba, tener esas reuniones virtuales, ¿no? De teletrabajo, se armaron su estudio en su casa y tienen reuniones virtuales con los clientes.
En mi caso en particular, digamos, tengo un equipo de gente que trabaja en el estudio, que también estamos todo el tiempo en contacto, digamos, pasándonos por mail los planos con las correcciones y bueno, haciendo las presentaciones a los clientes a través de lo virtual, ¿no? del teletrabajo. Así que lo que es la parte del proyecto, digamos, si se quiere, el trabajo de oficina, en cierta medida se puede resolver. Lo que sí pasa es que las obras obviamente están paradas, digamos, y bueno, eso genera obviamente complicaciones, porque hay mucha gente que nada, en el rubro de la construcción, que vive al día, digamos, ¿no? De lo que gana, su sueldo mensual, digamos, y ahora obviamente están complicados, las empresas tienen la obligación de cumplir con los sueldos y bueno, tampoco están teniendo ingresos porque no están certificando, así que bueno, esa es una cuestión que se viene ahora, que es pasada que esta crisis sanitaria, es la crisis económica, ¿no? Donde hay que tratar de entre todos sumar esfuerzos para reactivar rápidamente la economía y especialmente nuestro sector. ¿Crees que cuando se plantee una salida de la situación de la cuarentena, que ya se está pensando en hacer algún esquema con actividades y por sectores, el sector de la construcción tiene que tener algún permiso especial, tiene que permitirse el funcionamiento? ¿Cómo crees que va a ser esta cuestión? Yo creo que a través de las ART ya hay contactos, digamos, con los ingenieros en seguridad, salud e higiene, que nos vienen asesorando a los profesionales y a las empresas, y el que no lo hizo tendrá que llamar a su ART para asesorarse, a los ingenieros en seguridad, porque tomando ciertos recaudos, ciertas medidas, digamos, se puede llegar a volver a comenzar con las tareas de obra, digamos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, básicamente, el distanciamiento social, digamos, mantener esa distancia, las normas nuevas de higiene, de lavarse las manos seguido, el alcohol en gel, una serie de medidas nuevas que vamos a tener que tener en cuenta, pero ya las ART y los ingenieros de seguridad están empezando a comunicar, digamos, a que las empresas y los colegas también que tengan algún asesor conocido tendrán que contactarlo, digamos, empezar a desarrollar esas medidas, porque creo que sí, que se podría llegar a establecer que las obras, digamos, que la construcción pueda volver a comenzar, digamos, después de esta cuarentena. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. A raíz de toda la situación que estamos atravesando ante esta emergencia sanitaria por el COVID-2019, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos ha adaptado una serie de medidas que tienen que ver con su funcionamiento. Una de ellas fue la adaptación del funcionamiento del colegio bajo el trabajo a distancia, avanzando en una serie de medidas tendientes a morigerar esta crisis. A través de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, FADEA, se han acompañado las presentaciones al jefe de gabinete de ministros de la Nación, donde se plantea la situación crítica de los matriculados y se solicitan distintas medidas para el sector. También se elevó un comunicado al gobierno de la provincia de Entre Ríos solicitando implementar medidas de exenciones y prórrogas respecto a obligaciones tributarias y fiscales para arquitectos matriculados y empresas unipersonales de arquitectos matriculados en la provincia. En el mismo sentido, las autoridades regionales harán presentaciones en todos los municipios del territorio provincial. También se solicitaron una serie de medidas a la Caja Prever, acompañando las medidas de posponer el pago de cuotas y el no cobro de intereses de los pagos atrasados, pero también se ha solicitado que se puedan otorgar subsidios a los colegios y flexibilizar subsidios reintegrables a los afiliados. En cuanto a la situación específica del Colegio de Arquitectos, se acordó extender el plazo para pagar la matrícula de abril con el descuento hasta el 30 de abril. La misma se puede pagar por Home Banking, Link o Banelco. Y algunos de los temas en los que el colegio comunicó a sus afiliados que están trabajando tiene que ver con los distintos programas que se están estudiando
para el futuro cercano, un programa de comunicación integral, un nuevo sistema informático con visado digital y un ciclo de capacitaciones virtuales. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y así cerramos este tercer bloque de Proyectar, pero no te vayas porque nos vamos a meter en la parte patrimonial del programa. Vamos a charlar con el arquitecto Fernando Ponce en relación a la bajada de los vascos de la ciudad de Paraná. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y en este formato especial de Proyectar que estamos haciendo de la manera más profesional posible en este contexto de cuarentena por el coronavirus, siempre nos gusta terminar el programa con una nota patrimonial que nos muestre un poco la belleza que tenemos en nuestras ciudades, en nuestra región, y que bueno, por esta situación particular de no poder salir a la calle más que hacer compras y demás, no podemos apreciar. Bueno, miremos en imagen lo bello, lo patrimonial, toda la riqueza histórica que tenemos aquí muy cerquita. En este caso vamos a conocer con el arquitecto Fernando Ponce la historia de la bajada de los vascos, un lugar que tiene su nombre relacionado con la inmigración vasca, pero que en su arquitectura tiene muchísimas influencias de la inmigración italiana. Vamos a conocer el porqué de esta particularidad con el arquitecto Fernando Ponce. Bueno, estamos en la bajada de los vascos, cuando Paraná se convierte en capital provisoria de la Confederación, más o menos en 1854. Esta zona comienza a poblarse de vascos, del proceso inmigratorio de los vascos. Antes se llamaba calle Nicaragua esta calle. Muy pintoresca, muy anecdótica para la ciudad. No solamente porque es una bajada bastante pronunciada en la inclinación de la calle, producto de la topografía del lugar y del parque, sino por el adoquinado y sobre todo porque a esos dos elementos se le agrega lo arquitectónico. Yo tengo detrás míos algunas casas de principios de siglo, muy sencillas, muy en su arquitectura, muy lo que se llamaría la casa del gringo, la casa del típico inmigrante italiano, muy bien conservadas en su fachada arquitectónica, y a cada una le han dado un color distinto, un color particular. Es decir, realmente hacen de esta bajada un paseo por la ciudad. Cuando comienza el proceso inmigratorio, Paraná, en ese aluvión de gente europea, predominan los vascos. Los vascos era un pueblo fundamentalmente de navegantes, vinculados a todo lo que tenía que ver con los puertos. Por eso se establecen en esta parte de la ciudad. Dominaron las actividades vinculadas a ese tema, a lo portuario.
Tengamos en cuenta que allá abajo estaba el Puerto Viejo, cuando Paraná es capital provisoria. Ese Puerto Viejo fue verdaderamente una entrada y una salida de la ciudad, de todo el mundo que venía, no había túnel, es decir, todo era por barcazas, desde Santa Fe. Ese Puerto Viejo deja de existir más o menos hacia principios del siglo XX y se comienza a planificar y a construir el nuevo puerto, que es Puerto Nuevo. Entonces este Puerto Viejo queda como una parte tal vez anecdótica de la ciudad, tal vez el testimonio más fehaciente del surgimiento de la ciudad como tal, desde el punto de vista urbano. Y esta calle, en el mundo de las contradicciones, sí existen, de tener una presencia vasca, española, europeizante, con esa arquitectura. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, la presencia vasca en esta zona es mediado del siglo XIX. Y estas casas son de principios del siglo XX. O sea que hay un tiempito de diferencia entre quienes estaban y qué es lo que veo hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Estudio Laurencich. Trayectoria e innovación. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos. Cocinas diferentes. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrantes de la red Ecoglass. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos invitamos, como siempre, a recorrer las distintas redes sociales de Proyectar: Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, que ha llegado a los 10.000 suscriptores. Así que también estamos muy contentos con todo ello, donde van a encontrar las 5 temporadas de esta propuesta de Proyectar, que tiene que ver básicamente con la arquitectura, con la construcción y todo lo relacionado con eso. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con otro formato especial de este Proyectar Cuarentena, aquí en la pantalla de Canal 9 a las 14:30. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos la semana que viene. Encontramos en un tema muy nuevo para nosotros, que es salir del estudio, del lugar de trabajo que tenemos, que trabajamos generalmente en conjunto, somos un equipo de trabajo, y bueno, ahora cada uno desde su casa. Por suerte la tecnología hoy nos ayuda y podemos laburar, podemos mostrar planos, podemos mandar cosas, estamos en movimiento, como vos decís, más complicados, más limitados, porque cada uno tiene su familia, atender sus cosas, su gente, su casa, todo, pero bueno, se está trabajando, por suerte pudimos trabajar. En cuanto a construcción, sí, estamos bastante frenados, digamos, se cortó todo, no hay nada, no sabemos, también está la incertidumbre de saber cuándo vamos a volver, cuándo se va a poder iniciar de nuevo con las obras, con los trabajos que tenemos en marcha. El BIM, las siglas vienen de Building Information Modeling en inglés, que lo que son es un poco la evolución del sistema de representación gráfica que teníamos habitualmente en la arquitectura, donde lo que hacíamos era representar en 2 dimensiones el proyecto, el objeto a construir, la pieza arquitectónica, que nosotros generalmente desarrollábamos planos
digamos, en 2 dimensiones, y lo que lográbamos con estos planos muchas veces era que no teníamos una muy buena interpretación de parte del equipo, no tenías una muy buena interoperabilidad entre todos los actores, y principalmente generabas, cuando llegabas a la obra, porque eran abstracciones bidimensionales de un objeto tridimensional, muchas veces lo que nos encontrábamos era que había incompatibilidades entre lo que habíamos pensado en un plano bidimensional. Lo que hicimos fue acompañar y un poco consensuar con la gente de la FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura, que nos nuclea a nivel nacional. Consensuamos una nota que se presentó al jefe de gabinete de ministros, al doctor Cafiero, donde un poco solicitamos una serie de medidas a nivel nacional que nos ayuden a paliar un poco esta situación, digamos, ¿no? Son medidas de tipo impositiva, digamos, de suspender el cobro de unos impuestos, como puede ser el monotributo. Muchos de nuestros colegas son monotributistas y no entran en la categoría que recibió esa ayuda del gobierno. Entonces, bueno, solicitamos un poco tener en cuenta eso, también como para las pymes, que están a nombre de arquitectos, digamos, muchos arquitectos que tienen empresas unipersonales, que también están siendo muy castigadas con este parate de lo que es la obra, las diferentes obras de construcción.